Me llamo Elena Salazar. Tengo 68 años, estoy jubilada. Después de décadas enseñando y dirigiendo escuelas, y siempre me he enorgullecido de manejar mi dinero con cuidado. Cada decisión que tomé desde que abrí mi primera cuenta bancaria fue pensada, calculada, y hasta esta mañana confiada únicamente en mí misma. El sol se colaba por la ventana de mi cocina en Querétaro, mientras tomaba mi café con el suave murmullo de la ciudad, como un fondo reconfortante. Acababa de sentarme a mi rutina matutina, taza en mano, periódico, en la mesa celular desbloqueado al lado. Por costumbre toqué el icono de la app del banco, esperando ver el saldo familiar que había sido mi red de seguridad durante años. La pantalla parpadeó de forma extraña. Antes de que pudiera procesarlo, apareció una notificación que me dejó helada. Actividad en la cuenta detectada desde un dispositivo no reconocido. Fruncí el ceño. Seguro es un error, me dije. Actualicé la página, y entonces mi corazón se detuvo. Varios retiros, cantidades grandes y precisas, se habían hecho durante la noche. Mis ahorros para la jubilación, el nido que construí con tanto esfuerzo durante décadas, estaban vacíos. No un poquito menos, no un error pequeño, todo se había esfumado. Sentí un nudo en el pecho y por un momento no pude respirar. Revisé el número de cuenta. Todo coincidía. Y luego noté algo aún más perturbador en mi celular. Había una aplicación desconocida corriendo en segundo plano, una que nunca instalé con permisos que le daban acceso total. Software espía. Me dejé caer en la silla de la cocina aferrando el celular con ambas manos mirando la pantalla como si me hubiera traicionado. Un pensamiento crudo y repentino me golpeó mi hija. ¿De verdad podría ser ella? Le había confiado tan poco algún consejo tecnológico aquí y allá. La había añadido para alertas de emergencia, pero nada que justificara esta intrusión. Y sin embargo la evidencia estaba ahí, innegable. Una ola de incredulidad y miedo me recorrió. Años de planificación cuidadosa, cada quincena invertida, cada pequeño sacrificio por seguridad, todo comprometido. Mi mente corría intentando reconciliar a la hija que crié con las acciones que me miraba desde la pantalla. Dejé el café apenas tocado y me quedé muy quieta con el pulso acelerado. Sabía que no podía actuar impulsivamente, no todavía. Necesitaba observar, entender el alcance de lo que había pasado. Y mientras miraba el cursor parpadeante de esa app desconocida, me di cuenta de que la mañana que esperaba tranquila ya se había convertido en la primera de muchas batallas que tendría que enfrentar. A la mañana siguiente, desperté con una inquietud que no se iba. El cielo nublado de Querétaro reflejaba mi estado de ánimo, mientras preparaba café dejando mi celular a un lado, aunque no podía evitar mirarlo de reojo. Cada notificación parecía una trampa en potencia. La idea de que mi hija, alguien a quien crié y amé por décadas, pudiera estar vigilando cada uno de mis movimientos, me revolvía el estómago. En los días siguientes aparecieron señales sutiles. La app del banco se abría sola por una fracción de segundo, antes de que la tocara. Notificaciones de aplicaciones que no reconocía saltaban mientras hablaba con alguien o cocinaba. Al principio dudé de mi memoria, preguntándome si había instalado algo por error. Pero no era deliberado. Empecé a observar a mi hija en silencio. Se quedaba cerca cuando usaba el celular a veces, fingiendo leer una revista, otras veces scrolleando con un cuidado exagerado, como asegurándose de que no la notara. Una pequeña sonrisa cruzaba su rostro cuando creía que estaba distraída. Era casi imperceptible, pero estaba ahí, un movimiento de sus dedos, una mirada al celular demasiado calculada para ser casual. Pasé horas revisando el celular, investigando registros y permisos, rastreando cada huella digital. Ahí estaba evidencia de accesos desde un dispositivo desconocido, momentos en que mi celular estuvo activo sin que lo tocara. La certeza llegó con una claridad escalofriante. Esto no era al azar ni descuidado. Era orquestado.
y mi hija estaba en el centro. Una noche sola en mi cocina me permití reflexionar sobre su historial de control sutil, tarjetas de crédito prestadas que volvían tarde, excusas por llamadas perdidas, pequeñas manipulaciones que parecían inofensivas en su momento. Patrones que ignoré ahora gritaban con claridad. Me recosté en la silla mirando la calle mojada por la lluvia. La quería sí, pero la confianza se había roto de una manera que no podía ignorar. Necesitaba pruebas irrefutables antes de enfrentarla. Actuar por impulso no serviría ni ahora ni nunca. Aferrando mi celular decidí observar, registrar y esperar. Cada gesto, cada notificación, cada sombra de su intención sería documentada. Por primera vez en años sentí la tensión de un campo de batalla silencioso, formándose bajo el techo que creía compartir con mi familia. Esperé hasta que terminamos de cenar el ruido de los platos y el zumbido del lavavajillas, desvaneciéndose en el silencio. Antes de hablar, mi hija Valeria estaba sentada frente a mí, scrolleando distraídamente en su celular, con la luz iluminando su rostro en la tenue cocina. Respiré hondo calmándome y dije: «Valeria, necesito preguntarte algo serio sobre mi celular y mis cuentas». Sus ojos se alzaron hacia mí cautelosos, pero controlados. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz casual casi ensayada. Noté el cambio sutil en su postura, la manera cuidadosa en que puso las manos sobre la pantalla, el leve tensarse de sus ojos. He notado actividad en mi celular que no debería estar ahí. Continué despacio. Aplicaciones que se abren solas, notificaciones de programas que no instalé y retiros grandes de mis ahorros para la jubilación. «¿Puedes explicarlo?». El rostro de Valeria se endureció. Un leve rubor coloreó sus mejillas. Se recostó fingiendo sorpresa. «Mamá, eso es absurdo». «¿Por qué yo?». Digo, «¿Estás segura de que no es un error? Últimamente andas paranoica con las estafas». Sus palabras pensadas para desviar llevaban un filo nervioso. La estudié de cerca, la pausa, la mirada hacia la mesa donde estaba mi celular, cargando la leve vacilación antes de continuar. «Nunca haría nada para lastimarte», dijo suavizando el tono. «Te quiero. Tal vez es solo esa actualización de seguridad que está causando problemas con las notificaciones». Presioné más mencionando las veces que la vi rondar cerca de mi celular. Los gestos sutiles que noté durante la semana. Los labios de Valeria se apretaron y un destello de frustración cruzó sus ojos. «Mamá, estás viendo cosas donde no las hay», dijo cortante, torciendo la conversación. «Solo trato de ayudarte a mantener tus dispositivos actualizados. Siempre te preocupas por cualquier detalle». Tragué el nudo en la garganta, el dolor y la incredulidad, pesando como una losa. Recordé las pequeñas formas en que me había manipulado. Antes, excusas para pedir prestadas tarjetas dinero, que desaparecía de cuentas compartidas. Presión sutil en facturas y compras. Patrones que ignoré ahora se sentían innegables. Por un largo momento nos quedamos en silencio. Su celular brillaba en la penumbra, un símbolo de la barrera invisible entre nosotras. Sentí la tensión crecer, la traición silenciosa, mezclándose con el amor que aún sentía por ella. Esto no era un descuido menor, era deliberado, y ella estaba desviando, manipulando, intentando hacerme sentir culpable por cuestionarla. Asentí una vez manteniendo mi voz firme. «¿Necesito que me expliques claramente?», dije mirándolas a los ojos. Ella asintió lentamente, pero su mirada se desvió al suelo, traicionando la defensiva que tanto intentaba ocultar. Pasé los días siguientes observando en silencio, repasando los hilos sutiles del comportamiento pasado de Valeria, que alguna vez deseché como errores de adolescente o descuidos juveniles. Deudas pequeñas sin pagar, tarjetas prestadas devueltas tarde. Excusas sobre revisar el sistema de la casa cuando no hacía falta. Cada incidente parecía inofensivo aislado. Pero ahora, con la evidencia en mi celular, el panorama era claro. Recordé cuando insistió en usar mi laptop para ayudarme a configurar una cuenta de correo, solo para descubrir después carpetas que no había creado.
la forma en que rondaba cerca de mi tableta, fingiendo leer un libro, mientras me veía manejar mis finanzas. Los pequeños empujones cada vez que revisaba cuentas, las preguntas casuales sobre qué inversiones seguía todo, había formado un patrón que me negué a reconocer. Sentada en mi escritorio una noche revisé meses de registros de aplicaciones, anotando cada conexión desconocida y cada marca de tiempo. Cada una era una confirmación silenciosa. Esto no era un accidente, no era curiosidad inofensiva. Valeria había aprendido el ritmo de mis rutinas, mapeando silenciosamente mi acceso, probando límites con el tiempo. La escala y precisión de las intrusiones actuales lo confirmaban. Pasé los dedos por el celular sintiendo un nudo de frustración y incredulidad. Esto no es un accidente. Está planeado, murmuré para mí misma. No era la ira lo que quemaba, aunque estaba ahí. Era la claridad, la comprensión repentina de cuánto tiempo había estado ocurriendo. Esto cuán cuidadosamente había trabajado para infiltrarse en mi vida. Cada pequeña traición que deseché ahora era una pieza de un rompecabezas mayor. Era como si cada acto menor de control hubiera sido un ensayo, cada manipulación sutil, un preparativo para la gran actuación que orquestó acceso total a mis ahorros de jubilación. Mi confianza había sido probada sistemáticamente, mis límites puestos a prueba y mi vigilancia subestimada. Me recosté en la silla exhalando lentamente, dejando que la frustración se convirtiera en enfoque. Las reacciones emocionales no me servirían. No podía confrontar a ciegas ni perder la compostura. Tenía que pensar estratégicamente, rastrear cada huella digital, documentar cada irregularidad. Solo entonces podría recuperar el control. Solo entonces podría proteger lo que era legítimamente mío, sin darle la satisfacción de un estallido reactivo. La decisión cristalizó en mi mente: observación, evidencia, paciencia. Esto ya no era sobre sospechas, era sobre preparación. Cada acto pasado, cada pequeña traición había llevado a este momento y lo enfrentaría en mis términos. Pasé la mañana encorvada sobre mi celular examinando los registros con cuidado meticuloso. Cada marca de tiempo, cada proceso en segundo plano, cada conexión de dispositivo desconocido, era una pieza de evidencia. El software que Valeria se te había instalado era sofisticado mucho más allá de lo que una joven podría usar casualmente. Tenía permisos que le permitían monitorear mensajes, rastrear el uso de aplicaciones y, lo más alarmante, acceder a mi información bancaria. Mi pulso se aceleró al darme cuenta de cuán metódica había sido. Esto no era impulsivo, era calculado. A media mañana había impreso una hoja de cálculo con toda la actividad sospechosa, resaltando fechas, horas y patrones inusuales. No quería acusar a ciegas, quería pruebas. Y esas pruebas serían exactamente lo que necesitaría cuando llegara el momento de enfrentarla. Llamé a mi viejo amigo Javier, un consultor de seguridad informática jubilado, que conocí durante mis años organizando talleres tecnológicos para escuelas. Le expliqué con cuidado lo que había descubierto. Escuchó en silencio, luego hizo preguntas precisas sobre acceso a dispositivos, permisos de red y comportamientos de aplicaciones. Cuando terminé asintió con seriedad. Elena, esto no es solo un software espía, es vigilancia total. Te ha estado observando constantemente. Necesitas actuar, pero con cuidado. Recolecta registros, preserva marcas de tiempo y no confrontes sin evidencia concreta. Sus palabras fueron reconfortantes y alarmantes a la vez. No lo estaba imaginando. Era real. Sentí un impulso de determinación. El miedo se transformó en propósito. Pasé la tarde cruzando registros, tomando capturas de pantalla y creando una copia de seguridad segura de cada archivo. Cada entrada fortalecía mi resolución. Valeria había estado probando límites durante años, pero ahora yo tenía el mapa de sus acciones. Luego tracé un plan. Paso 1: asegurar mis cuentas financieras, cambiando contraseñas y añadiendo autenticación de 2 factores. Paso 2:
restringir su acceso a mis dispositivos, mientras mantenía una negación plausible, hasta la confrontación. Paso 3. Preparar una presentación tranquila y factual de las evidencias para la conversación que tendría con ella. Nada de acusaciones basadas en emociones. Todo sería documentado, preciso e irrefutable. Incluso mientras organizaba estas medidas me detuve a reflexionar. Esto no era sobre castigo. Era sobre protección. Moralmente luchaba con el hecho de que era mi hija. Emocionalmente quería creer que había cometido un error, en lugar de una traición deliberada. Pero pragmáticamente, no podía dejar que el cariño nublara mi juicio. La seguridad de mis ahorros de jubilación y mi paz mental era lo primero. Para la noche mi estrategia estaba clara. Había pasado de ser una observadora ansiosa a una planificadora calculada. Cada acción era deliberada, cada salvaguarda en su lugar, cada movimiento potencial de Valeria, anticipado. Por primera vez desde que descubrí el software, sentí un grado de control. La confrontación llegaría, pero solo cuando estuviera lista. Dejé el celular a un lado, respirando lentamente mi mente, ya ensayando los pasos que tomaría. Las piezas estaban en su lugar, y pronto la verdad ya no estaría oculta en las sombras. Esperé hasta que la casa estuviera en calma, con el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj llenando el ambiente. Valeria estaba sentada en la mesa de la cocina con su celular boca abajo a su lado, fingiendo leer una revista. Coloqué mi propio celular cuidadosamente frente a mí y respiré hondo. Valeria, dije con voz calma pero firme, necesitamos hablar sobre mis cuentas y este software. Sus ojos se alzaron cautelosos y un destello de algo, quizá miedo, quizá culpa, cruzó su rostro. Deslicé la primera captura de pantalla sobre la mesa, marcas de tiempo, IDs, de dispositivos, registros de aplicaciones. Cada entrada mostraba el acceso no autorizado, cada retiro, cada momento en que me había vigilado. Se quedó helada. Sus dedos temblaron contra el borde de la revista y por un momento la habitación solo contenía tensión. «Mamá, yo...» comenzó, pero titubeó, sus ojos saltando a los registros. «No quise hacer daño», dijo finalmente con voz baja e irregular. «Pensé que estaba ayudando. No creí que... llegara tan lejos». Su admisión sonaba tentativa, mitad defensiva, mitad arrepentida. Evitó mi mirada retorciendo las manos. Estaba bajo presión. Continuó cosas financieras en el trabajo, la renta, las cuentas. No sabía cómo manejarlo. Pensé que podía controlarlo sin que lo notaras. La dejé hablar, escuchando con atención, el dolor creciendo dentro de mí, pero moderado por la evidencia frente a nosotras. Años de manipulaciones sutiles, pequeñas traiciones, y ahora esta intrusión a gran escala eran innegables. Puse mi mano firme en la mesa, encontrando sus ojos. «Valeria, no solo cometiste un error. Violaste mi confianza, mi privacidad y mi independencia. Cruzaste una línea que no se puede ignorar». Se estremeció la culpa destellando en su rostro. Lo siento», susurró casi inaudible. Pero no me ablandé. Necesitaba que entendiera la gravedad de sus acciones. «No se trata de castigo», dije con voz firme. «Se trata de responsabilidad. Tienes que reconocer el daño que causaste y entender que esto cambia cómo seguimos adelante. Tus intenciones no borran la intrusión». Sus hombros se hundieron y vi una grieta en la defensiva que había sostenido tanto tiempo. Por primera vez nuestros roles cambiaron. Ya no era solo una madre intentando guiarla. Era una mujer defendiendo sus derechos, su privacidad y su dignidad. La dinámica de nuestra relación se había redefinido en ese momento. Reuní los dispositivos, registros y capturas en una carpeta, sellándolos como prueba tangible de lo sucedido. La expresión de Valeria se suavizó, el peso de la responsabilidad cayendo sobre ella. No hablamos por un largo momento. La habitación zumbaba con un entendimiento frágil, pero innegable. La mañana después de nuestra confrontación,
Me senté en mi escritorio con una determinación tranquila que no había sentido en años. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del calentador y el crujido ocasional de las tablas del piso. Abrí mi laptop y comencé a cambiar metódicamente las contraseñas de todas mis cuentas financieras. Cada nueva contraseña era larga, compleja y única autenticación multifactor activada donde fuera posible. Sentí una pequeña emoción de satisfacción con cada pitido de confirmación, como si recuperara una parte de mí con cada tecla. Luego revisé los dispositivos. El acceso de Valeria a mi celular, tableta y computadora fue revocado sistemáticamente. Notificaciones de los cambios se enviaron a sus correos discretas y factuales sin emociones. Quería que supiera que los límites eran firmes, pero no necesitaba añadir ira o culpa. La precisión era más poderosa que el drama. Me detuve a reflexionar. Amor y traición estaban entrelazados en nuestra relación, y tenía que navegar ambos con cuidado. No se trataba de venganza, aunque la satisfacción de recuperar el control era innegable. Era sobre protección, dignidad y la afirmación silenciosa de mi autonomía. No estaba castigando a Valeria. Estaba protegiendo la vida que construí, los ahorros de décadas, la seguridad que nadie, ni siquiera mi hija, podría quitarme otra vez. Los correos a su bandeja fueron redactados con cuidado. Uno notificaba la revocación de permisos, otro confirmaba las actualizaciones de seguridad en mis cuentas. Cada palabra era neutral, factual, sin dejar espacio para discusiones. No me detuve en emociones. Eran secundarias a la claridad de la acción. Tomé un sorbo de café y me permití un momento para respirar. La tensión que me había atrapado por días se aflojó ligeramente, reemplazada por enfoque. Revisé cada cuenta una última vez, buscando accesos persistentes o actividad inusual. Todo estaba en orden. El zumbido suave de mi computadora y la luz tenue de la mañana fueron los únicos testigos de la recuperación del control. Al recostarme permití una pequeña sonrisa privada. Este era mi espacio, mi seguridad, mis reglas. Valeria había tenido todas las oportunidades para respetar los límites, y ahora las líneas estaban trazadas claramente. No necesitaba gritar, confrontar ni exigir obediencia. La acción había hablado más fuerte que las palabras. Por primera vez desde que descubrí el software espía, sentí un empoderamiento tranquilo y mesurado, que no podía ser socavado. Había reafirmado mi autoridad sobre mis finanzas y mi vida, y las medidas sutiles y deliberadas que puse en marcha asegurarían que así permaneciera. La luz de la mañana se derramaba suavemente por la sala, y me senté en mi sillón favorito con una taza de té, viendo la ciudad de Querétaro despertar bajo un cielo brumoso. La casa se sentía diferente, ahora tranquila, segura e inconfundiblemente mía. El zumbido del refrigerador y los sonidos lejanos del tráfico me recordaban que la vida seguía estable y predecible, justo como quería. Repasé las últimas semanas, el descubrimiento, la confrontación, las medidas silenciosas que tomé para recuperar el control. Cada paso fue deliberado, calculado y, en última instancia, empoderador. Había navegado el miedo, la frustración y la traición, pero emergí con mis límites intactos y mi independencia firmemente restaurada. Los ahorros que alguna vez se sintieron amenazados ahora eran un escudo, no un blanco. Valeria se había comenzado a reconocer los límites que tracé. Su tono era diferente, ahora cuidadoso, respetuoso. No se había disculpado efusivamente, pero sus acciones reflejaban conciencia. El cambio sutil en su comportamiento ofrecía una esperanza tentativa de que nuestra relación pudiera continuar con cautela y en términos más claros. Me permití una pequeña sonrisa pensando en las décadas atrás, los sacrificios, la planificación cuidadosa, los momentos de resiliencia silenciosa que me trajeron aquí. Me di cuenta de que la fuerza que cultivé durante toda una vida fue lo que me sostuvo. Y esa misma fuerza
guiaría el camino adelante. El té calentaba mis manos y sentí una ligereza que no había conocido en semanas. La vida no era perfecta y los ecos de la traición perdurarían, pero el poder de definir mi espacio, mis finanzas y mi paz era completamente mío. Seguiría nutriendo los lazos que importaban, mientras protegía los que había luchado por preservar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí la claridad y el triunfo silencioso de la autonomía. La ciudad afuera seguía su curso indiferente, pero adentro había encontrado mi equilibrio. Había enfrentado la tormenta y finalmente podía respirar.